Hola, vamos a revisar tres problemas, tres ejercicios. El primero es este y dice, un mecanismo de freno consiste esencialmente en un pistón que puede desplazarse en un cilindro fijo lleno de aceite. Cuando el pistón retrocede con una velocidad inicial v sub 0, el aceite es forzado a pasar a través de orificios que tiene el pistón, originando en el mismo una deceleración proporcional a su velocidad. Es decir, A es igual a menos K por V, donde V es la velocidad. Entonces el ejercicio nos pide expresar la velocidad como función del tiempo, la posición como función del tiempo y por último la velocidad como función de la posición y dibujar las curvas correspondientes. Entonces, para empezar, hay que darnos cuenta que tenemos una expresión para la aceleración. Es esta, A igual a menos K por velocidad. ¿Ok? Entonces, tenemos algo que hacer. Primero vamos a escribir lo siguiente. Escribimos esa expresión, aceleración es igual a menos una constante, la velocidad. Pero sabemos que esta velocidad, perdón, esta aceleración está dada por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces de aquí nosotros podemos hacer un despeje sencillo para obtener menos K por el diferencial de tiempo es igual al diferencial de velocidad sobre la velocidad. Y con esa expresión nosotros podemos integrar de ambos lados y nos queda lo siguiente. Menos K por la integral diferencial del tiempo es igual a la integral del diferencial de velocidad sobre la velocidad. Y cuando nosotros hagamos esta integral, simplemente nos va a quedar menos A por T. Y esta es una fórmula básica de integración. La integral de 1 sobre V con el diferencial de V es simplemente el logaritmo de la variable. Y una vez consideramos una constante que va a incluir a las dos, C, y esto va a ser igual al logaritmo natural de la velocidad. Esta constante puede aparecer a la izquierda o a la derecha. Por el momento la dejamos a la izquierda. Y esa es nuestra expresión. Resultado de integrar la expresión de la aceleración. Entonces, ahora vamos a suponer lo siguiente. Suponer que en t igual a 0, la velocidad pues tiene un cierto valor. Un valor inicial que vamos a denotar como v sub 0. Entonces, con esa suposición, podemos calcular el valor de la constante que aparece en esta ecuación. Entonces, para t igual a 0, este primer término desaparece y simplemente nos queda que el valor de la constante va a ser igual al logaritmo natural de la velocidad inicial. Por lo tanto, la expresión nos queda que el logaritmo natural de la velocidad es igual a menos k por t más el logaritmo natural de la velocidad inicial. ¿Okay? Entonces nos queda esa expresión. Y ahora si queremos conocer la expresión no logarítmica, sino simplemente la expresión de la velocidad como función del tiempo, tenemos aquí una expresión logarítmica. Lo que podemos hacer es exponenciar de ambos lados. Cuando exponenciemos del lado izquierdo, la exponencial de un logaritmo natural, como son funciones inversas, se van a cancelar y simplemente me queda que la velocidad como función del tiempo será igual a la exponencial de menos kt más el logaritmo natural de la velocidad inicial.
separando esto en dos exponenciales, nos queda e a la menos kt por e del logaritmo natural de la velocidad inicial. Y de nuevo, este término de aquí, tenemos las funciones inversas, el logaritmo natural y el exponencial. Entonces eso simplemente nos va a quedar la velocidad inicial. Y eso nos queda la velocidad inicial que multiplica a la exponencial de menos k. Y listo, tenemos la expresión para la velocidad como función del tiempo. Bien. Ahora, si queremos conocer la expresión de la posición, hacemos un proceso similar. Escribimos esa expresión que obtuvimos para la velocidad, e a la menos kt. ¿Ok? Pero sabemos que la velocidad la podemos obtener si nosotros derivamos la posición con respecto al tiempo. Es decir, la derivada de x con respecto al tiempo. Entonces, haciendo el proceso similar, como en el caso anterior, haciendo el despeje de las diferenciales, como se hace usualmente, e integrando de ambos lados, nos va a quedar lo siguiente. La integral de la velocidad inicial por e a la menos kt con el respectivo diferencial va a ser igual a la integral del diferencial de posición. ¿Ok? Y aquí vamos a usar la fórmula. Por aquí, que es la integral de la exponencial de una cierta función con respecto a 1 va a ser igual a esa misma exponencial del mismo argumento sobre la derivada del argumento. ¿Ok? Entonces, aplicando esa fórmula, lo que nos va a quedar aquí en este caso va a ser lo siguiente. Del lado derecho simplemente nos va a quedar x. De una vez incluimos la constante, que incluye a la otra constante también. Entonces, x más c. Y esto va a ser igual a la velocidad inicial sobre la derivada del argumento con respecto al tiempo, es decir, menos k. Nos queda la velocidad inicial sobre k negativo multiplicado por la misma exponencial. Y listo. Obtuvimos la expresión para la posición. Como en el caso anterior, podemos hacer lo siguiente. Suponiendo que para t igual a 0, la posición la fijamos en el origen, es decir, x igual a 0, podemos encontrar el valor de la constante. Entonces, este primer término desaparece porque vale 0. Y cuando t es igual a 0, la exponencial se convierte en 1. Y entonces nos queda que c es igual a menos la velocidad inicial sobre k. Por lo tanto, la expresión de la posición como función del tiempo es igual a menos la velocidad inicial sobre k por la exponencial. La c de este lado está sumando, la podemos pasar restando, y con el signo que tiene se va a volver positiva, entonces nos queda más velocidad inicial sobre k. Ambos términos tienen velocidad inicial sobre k, entonces lo podemos factorizar y nos queda esta expresión. 1 menos la inicial de menos k por t. Y bien, obtuvimos
la expresión de la posición como función del tiempo. Por último, nos pedía calcular la velocidad como función de la posición. Entonces, podemos tomar la expresión que tenemos para la velocidad. La velocidad como función del tiempo es igual a v sub 0 por la exponencial de menos kt. ¿Ok? Entonces, lo que podemos hacer es de la expresión que tenemos posición, de esta expresión por el momento sin despejar para que sea más sencillo. De aquí, considerando que c es igual a menos v sub 0 sobre k, podemos hacer un simple despeje. Es decir, podemos despejar v sub 0 por e a la menos kt, y eso va a ser igual a menos k, que va a multiplicar a x, más c, pero c es menos v sub 0 sobre k, y eso va a ser igual a menos kx, menos con este menos nos va a dar un más, la k se va a cancelar y simplemente nos queda la velocidad inicial. Hicimos ese despeje para sustituir lo que es velocidad inicial por la exponencial en la expresión de velocidad. Es decir, en esta que tenemos. Entonces, lo que nos queda es que la velocidad como función de la posición es igual al despeje que acabamos de hacer, es decir, la velocidad inicial menos k por x. Bien, es así como encontramos las tres expresiones. Ahora vamos a ver qué pasa con las gráficas. Y lo que sucede es esto. Analicemos primero la expresión para la velocidad. Vimos que la velocidad es igual a velocidad inicial por e a la menos kt. Esta es la expresión de aquí. Entonces es simplemente imaginar o pensar en la expresión o la gráfica de una exponencial, pero negativa. Por ejemplo, para t igual a 0, este término de la exponencial es 1, entonces este valor que está aquí sobre el eje y es precisamente este cociente de la velocidad inicial sobre k. Y a medida que t se va haciendo más grande, pues esta exponencial va tendiendo a 0, le va ganando a este término, y entonces tiene esta forma. Y después la posición como función del tiempo, pues vimos que tiene esta forma, velocidad inicial sobre k, que multiplica a esta diferencia de 1 menos la exponencial de menos k. ¿Okay? Entonces aquí es fácil ver, por ejemplo, para t igual a 0, este término de la exponencial se vuelve 1, entonces con este 1 nos da un 0, entonces quiere decir que parte del origen, y que pasa a medida que el tiempo va aumentando. Bueno, simplemente hay que notar que en general la expresión de la posición como función del tiempo es proporcional a 1 menos 1 sobre e a la kt. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa a medida que el tiempo va aumentando? A medida que el tiempo va aumentando, este término tiende a 0 y simplemente nos va a quedar el término que es proporcional a 1. Pero el término que es proporcional a 1 está multiplicado por la velocidad inicial sobre k. Quiere decir que hay un valor límite a la cual va a llegar esta gráfica, y ese valor límite es S, v sub 0 sobre k, cuando t tiende a infinito. Es decir, esta gráfica va a hacer esto, va a hacer esto, y aquí parece que se va a mantener constante a medida que el tiempo aumente, y en principio cuando llegue a infinito, su valor será de v sub 0 sobre k. ¿Ok?
Y eso es lo que pasa con estas gráficas. Sería la solución para este problema. Ahora, revisando este segundo problema, es muy corto, pero tiene, bueno, da lugar a otra noción. Veamos. Dice, sabiendo que la estrella Alfa Centauro, que es la más próxima a nosotros después del Sol, se encuentra de la Tierra a 4.04 por 10 a la 13 kilómetros. Calcular el tiempo que tarda la luz de Alfa Centauro en llegar a la Tierra. Entonces, para eso, simplemente debemos pensar en la velocidad de la luz. ¿Okay? Sabemos que en el vacío la velocidad de la luz es constante y tiene un valor de c igual a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. 10 a la 8 metros sobre segundo. Bien. Una vez que sabemos eso, pues simplemente ocupamos nuestra fórmula de desplazamiento, por ejemplo, para x, a la posición. Entonces tenemos que x es igual a velocidad por tiempo. En este caso la velocidad es la de la luz, que denotamos como c. Y listo. Entonces de esta expresión podemos despejar el tiempo. Y nos queda que t es igual a x sobre la velocidad de la luz. ¿Sí? Y simplemente hacemos esa pequeña cuenta. X es 4.04 por 10 a la 13 kilómetros. Si lo pasamos a metros, eso es 4.04 por 10 a la 16 metros. ¿Sí? 10 a la 16 metros. Y dividido esto entre la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros. Entonces, cuando se realiza esta cuenta, el valor que sale es aproximadamente 1.3467 por 10 a la 8 segundos. ¿Okay? Por 10 a la 8 segundos. Y una cuenta más es calcular o transformar esta cantidad a años. Ahorita vamos a ver por qué. Si nosotros hacemos el cálculo de cuántos segundos tiene un año, pues nos da que un año tiene aproximadamente 31.536.000 segundos. Entonces, si hacemos esa división, nos queda que este tiempo que le toma a la luz a viajar de Alfa Centauro a la Tierra es de aproximadamente 4.27. ¿Sí? Y aquí esta cantidad es importante porque esta es una unidad de distancia, es decir, es a lo que llamamos año luz. Entonces, por eso se dice que Alfa Centauro se encuentra a 4.27 años luz de la Tierra. Esta es la manera burda, fácil de calcular esa distancia. Y entonces, un año luz es una unidad de distancia, no de tiempo. ¿Okay? Por ahí, en situaciones cosmológicas, se hace uso de esta unidad. Sin embargo, hay otras unidades para distancias mucho más grandes que se llaman parsec o incluso megaparsec. ¿Okay? Pero eso es tema de otra situación. Bien, vamos a revisar un problema más y terminamos. Para terminar, vamos a revisar este ejercicio que tiene que ver con el lanzamiento de un proyectil. ¿Okay? Y tiene la peculiaridad de que la altura inicial y la final son distintas, es decir, el punto sobre el eje Y de salida del proyectil es diferente al punto final sobre el eje Y. Entonces nos dice, si usted lanza una pelota desde su ventana que se encuentra a 8 metros del suelo, cuando la pelota sale de su mano,
se mueve a 10 metros por segundo con un ángulo de 20 grados debajo de la horizontal. ¿A qué distancia horizontal de su ventana la pelota llegará al piso? Y nos dicen que despreciemos la resistencia del aire. Entonces, para empezar, debemos formarnos una imagen de lo que quiere decir este programa. Bien, la situación es la siguiente. Aquí tenemos situada la ventana, suponiendo que el suelo se encuentra aquí, donde tenemos y igual a menos 8 metros. Tenemos lo siguiente. Primero, debemos fijar nuestro sistema de coordenadas. Elegimos un punto. Puede ser cualquier punto. Siempre se elige el que nos va a dar mayor facilidad a la hora de hacer los cálculos. Y para eso situamos el origen justamente sobre el punto de salida de la pelota, es decir, en la ventana, y se representa así, con esta O mayúscula. Ese va a ser nuestro origen de coordenadas. ¿Ok? En ese punto la velocidad nos dice que va a ser de 10 metros por segundo. Aquí se da el valor de la velocidad, es decir, nuestra rapidez. Y además nos dice el problema que tiene un ángulo de 20 grados por debajo de la horizontal. Entonces vimos que eso representa de esta forma, en sentido horario. Así, esa dirección, ese ángulo tiene nuestro vector de velocidad y listo. ¿Ok? Aquí tenemos la distancia. Como estamos situando nuestro origen en el punto de salida de la pelota y hemos dicho anteriormente que el eje positivo sobre Y es hacia arriba, por eso aparece con un signo negativo. Y lo que nos pide el problema calcular es la posición horizontal en la cual la pelota va a llegar al suelo. ¿Ok? Entonces tenemos eso, la velocidad inicial, el valor del ángulo de salida, y para calcular el valor de la posición, pues hay que tener en cuenta que esto ocurre a este valor de Y, igual a menos 8. ¿Ok? En este caso podemos pensar en usar una fórmula que sirve para calcular el alcance horizontal de un proyectil. Sin embargo, esto no es posible, ya que en este caso, tanto la posición inicial como la final, pues son diferentes. ¿Ok? Usar la fórmula de alcance horizontal simplemente vale para cuando las posiciones inicial y final son iguales. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para calcular esa posición? Bien, pues primero lo que podemos hacer es ocupar la ecuación B que nos decía o nos describía la posición sobre el eje Y. Es decir, Y es igual a velocidad inicial por el seno del ángulo multiplicado por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado. Bien, vamos a usar esa ecuación. ¿Para qué vamos a usar esa ecuación? La vamos a usar para encontrar el valor del tiempo o el tiempo que le toma a la pelota caer desde esa altura o desde esa posición. ¿Ok? Y después vamos a usar la ecuación A que nos describe la posición sobre X. Es decir, X es igual a la componente de la velocidad inicial sobre X, es decir, velocidad inicial por el coseno del ángulo, multiplicado por el tiempo. Bien, entonces para eso lo que va a ocurrir es que vamos a reescribir la ecuación B. Simplemente vamos a hacer el despeje para que todos los términos queden de un solo lado y quede igualado con 0. Entonces si hacemos eso, lo que nos queda es 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado, pasando todo del lado izquierdo en este caso, menos
velocidad inicial por el seno del ángulo, multiplicado por el tiempo, más y. Y eso nos queda igual con 0. ¿Okay? ¿Para qué hicimos ese despeje? Pues hay que notar que si queremos calcular el valor del tiempo, pues esta es una función que es cuadrática en el tiempo. Tiene la forma ax cuadrada más bx más c igual con 0. Entonces la forma directa y sencilla de calcular el valor del tiempo es resolviendo esta ecuación cuadrática mediante la fórmula general. Entonces si hacemos eso, nos queda que el tiempo igual a menos b, con este menos se va a volver más, entonces nos queda velocidad inicial por el seno del ángulo más menos la raíz cuadrada ¿quién? Pues b cuadrada, b es menos velocidad inicial por el seno del ángulo cuadrado menos 4 multiplicado por a por c menos 4, donde a es un medio de la gravedad, medio de la gravedad por c, pero c es y. ¿Ok? Esto va a raíz y todo dividido por 2a, es decir, 2 por un medio de la gravedad. Bien. Y esa expresión ustedes pueden hacer el cálculo sustituyendo los valores. La velocidad inicial, que es igual a 10 metros por segundo, el seno de 20 grados, y de nuevo, tomando g igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado, y que vale menos 8 metros, y aquí no, 2 con el 2 se elimina y simplemente nos queda el 9.8. Cuando ustedes hacen ese cálculo, lo que van a obtener son los dos posibles valores de t, las dos soluciones. Una primera solución nos da menos 1.7 segundos. Y un segundo valor nos queda t igual a 0.92. Bien. Dados estos valores, solo podemos tomar uno. El primero es un valor negativo, entonces esto nos diría que es un valor anterior al lanzamiento de la pelota, entonces nos quedamos con el valor positivo. Entonces, con este valor podemos calcular la posición en ese tiempo, usando la ecuación A. Entonces, lo que nos va a quedar es lo siguiente. Ok, entonces, si tomamos ese segundo valor del tiempo positivo, pues simplemente la posición nos queda x es igual a la velocidad
inicial, la magnitud de la velocidad inicial multiplicada por el coseno del ángulo. ¿Ok? Y si nosotros hacemos ahí esto multiplicado por el tiempo, y sustituyendo los valores, velocidad inicial igual a 10 metros por segundo, por el coseno de menos 20, multiplicado por 0.98 segundos, eso nos da un resultado de 9.2 metros. ¿Ok? Esto quiere decir que la pelota llegó al suelo, que podemos ver aquí en la imagen. La pelota llegó al suelo en este punto y recorrió de manera horizontal desde el punto de origen de la ventana, recorrió 9.2 metros, ¿ok? Horizontalmente. Y listo.